Las historias de infidelidades que llevan a divorcios amargos y a una muerte impactante envuelta en misterios sin resolver pintan un cuadro vívido. Cuando se piensa en las esposas de multimillonarios, vienen a la mente imágenes de bolsos Chanel, yates opulentos, yachts privados y mansiones suntuosas. Sin embargo, detrás de la fachada deslumbrante y las sonrisas forzadas, se esconde una cruda realidad, marcada por cicatrices profundas que ningún maquillaje puede ocultar. La saga de Anna Murdoch, una figura en el reino de la nobleza de los medios, es una que pocos pueden realmente comprender, dada la complejidad de su vida. Anna Torv Murdoch, nacida en 1944, era hija de un tintorero escocés y un marinero mercante. Su infancia en Glasgow contrastaba claramente con el lujo que la rodearía más adelante. Ambiciosa y decidida, el ascenso de Anna en la alta sociedad comenzó cuando entró en la vibrante sala de redacción del Sydney Daily Mirror a solo 18 años. Fue allí, en medio del caos del periodismo, donde conoció a Rupert Murdoch, un joven destinado a heredar el imperio mediático de su padre. Su matrimonio en 1967 marcó el inicio de una alianza que no solo transformaría sus vidas, sino que también redefiniría el panorama de los medios globales. Con Anna a su lado, Rupert emprendió una agresiva expansión del imperio Murdoch, adquiriendo tabloides, periódicos y cadenas de televisión en todo el mundo. Anna a menudo era vista como la fuerza silenciosa detrás del trono, influyendo significativamente en la narrativa de Murdoch. Más que una simple compañera de apoyo, era una confidente y consejera cuyo impacto resonaba en los pasillos de News Corp. Juntos, navegaron las turbulentas aguas de la política mediática, con Anna proporcionando una fuerza estabilizadora a la incansable ambición de Rupert. La familia Murdoch se expandió con el nacimiento de sus hijos, Lachlan, James y Elizabeth, cada uno de los cuales dejaría una huella en el contexto familiar. Criados en un entorno en el que los medios no solo eran un negocio, sino una parte fundamental de sus vidas, los hijos asimilaron las lecciones de un imperio que se extendía por todo el mundo y que tocaba a millones de personas, contribuyendo a crear una red mediática sin igual en términos de alcance e influencia. La contribución de Anna al ascenso de Rupert Murdoch fue compleja y significativa. Además de ser la madre de sus herederos, era una mujer de negocios hábil cuyos consejos desempeñaron un papel crucial en las decisiones clave que llevaron a News Corp a su cúspide. A pesar de sus invaluables contribuciones, a menudo permaneció en segundo plano, su influencia se percibía pero no siempre era visible. La pareja enfrentó su parte de desafíos, particularmente durante los años 70 y 80, un periodo en el que los periódicos sensacionalistas de Rupert atraían una notable atención pública y encendidos debates. Sin embargo, Anna permaneció firmemente al lado de su esposo, soportando las controversias que a menudo rodeaban el nombre de los Murdoch. Con el inicio de los años 90, el imperio Murdoch alcanzó su apogeo, pero comenzaron a surgir cuestiones personales latentes. La pareja, que una vez parecía invulnerable, empezó a mostrar signos de tensión. Para Anna, este fue un periodo de reflexión, tras años dedicados a la familia y los negocios. Sin que ella fuera completamente consciente, los años venideros pondrían a prueba su fortaleza y determinación de maneras inimaginables. El gradual desmoronamiento del matrimonio de Anna con Rupert no fue un colapso repentino, sino más bien un deterioro lento de lo que alguna vez parecía indestructible. Con la llegada del fin del siglo XX, la pareja se encontró en un punto de inflexión crucial. La opinión pública quedó asombrada en abril de 1998, cuando los Murdoch anunciaron su separación, marcando el fin de su matrimonio de 31 años. Esto no fue solo la disolución de una alianza, representó el cierre de un capítulo significativo en la historia de los medios. El impacto psicológico de la ruptura fue profundo, ya que Anna describió más tarde el final de su matrimonio como un despertar de un estado similar a una grave enfermedad mental. El shock del divorcio la dejó con una sensación abrumadora de pérdida, privándola de su voz, un reflejo inquietante del costo emocional de estar casada con un multimillonario. El camino de Anna estuvo marcado por una traición dolorosa. La noticia de la relación de Rupert con Wendy Dine y su determinación de continuar con ella la dejó devastada. El hombre que había amado y apoyado ahora le parecía un extraño, su comportamiento en fuerte contraste con el compañero que había conocido. Los sacrificios de Anna fueron más allá del aspecto emocional. Su repentina exclusión del Consejo de Administración de News Corp, una posición que había ocupado con dignidad, se transformó en una humillación pública, subrayando su reemplazabilidad frente a la nueva vida de Rupert. Esto cortó sus lazos con la empresa y marcó el fin de una era. Después del divorcio,
Anna comenzó un nuevo capítulo. Abrazó su independencia y comenzó a construir una vida separada del legado de los Murdoch. Al casarse con el financiero William Mann, se instaló en una vida decididamente diferente de la anterior. Descrito como amable y espiritual, su nuevo esposo le ofreció una relación basada en el respeto mutuo y en valores compartidos. A pesar de sus trastornos personales, Anna continuó preocupándose por el futuro del imperio Murdoch y por los roles que sus hijos tendrían en él. Expresó preocupaciones sobre la sucesión, temiendo posibles dolores y desafíos para sus hijos, ya profundamente involucrados en la industria de los medios. Lachlan, James y Elizabeth eran candidatos como posibles herederos del legado Murdoch, cada uno con sus propias fortalezas y aspiraciones. ¿Sus hijos estaban considerando un futuro en el sector de los periódicos? Anna esperaba que sus hijos lograran construirse una identidad propia, liberados del peso del legado de su padre. La historia de Ruth Madoff es una de engaños y escándalos. Cuando le preguntaron qué les diría a las víctimas de su marido, ahora en proceso de indemnización, la pregunta resonó con fuerza: ¿eres feliz ahora? ¿Estás satisfecho? ¿Era solo una esposa leal, completamente ajena a los delitos de su marido, o fue cómplice en una de las mayores estafas de la historia? El nombre de Ruth Madoff está para siempre vinculado a uno de los escándalos financieros más infames, pero su camino comenzó lejos del glamour de la riqueza que más tarde definiría su vida. Criada en una familia de clase media en Queens, Nueva York, Ruth aspiraba a una vida de lujo, una vida que parecía pertenecer a los residentes ricos de Bell Harbor, donde intentaba ser aceptada. A finales de los años 50, Ruth conoció a Bernie Madoff, un hombre carismático y ambicioso que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Su historia de amor floreció, llevándolos al matrimonio en 1959, formando una pareja que duró casi 50 años. El padre de Ruth, un contador, desempeñó un papel crucial en sus primeros años, presentando a Bernie una red de clientes que contribuiría a lanzar su carrera financiera. Esta estrategia de recaudación de fondos, apoyada por el padre de Ruth, se convertiría más tarde en la base del modelo de negocio de Bernie. Juntos, Ruth y Bernie construyeron un imperio financiero. Desde el principio, Ruth fue una parte integral de las empresas de Bernie, a menudo presente en la oficina de su padre, donde comenzó el negocio. A los ojos de los demás, siempre parecía ocupada, con las manos llenas y la mente absorta en las complejidades de la empresa en expansión. Con el paso de los años, la riqueza de los Madoff creció, lo que les permitió dejar su apartamento en Queens para una elegante casa en Roslyn, Long Island, donde se mezclaban con la élite. Aunque Ruth parecía compuesta y en control, luchaba con inseguridades, a menudo sintiendo celos hacia otras mujeres, un lado oculto detrás de su comportamiento reservado. Su dependencia de Bernie era absoluta. Ruth manejaba sus finanzas con destreza, y su implicación en los negocios de Bernie se profundizó a medida que su imperio se expandía. La cuestión de si Ruth sabía sobre las actividades ilegales de Bernie ha generado muchos debates. Aunque desempeñó un papel en los primeros días de la empresa, siempre ha insistido en que no estaba al tanto del esquema Ponzi fraudulento orquestado por Bernie. Muchos encontraron esta afirmación difícil de creer, argumentando que era poco probable que pudiera haber permanecido ignorante de las operaciones que se desarrollaban bajo su propio techo. Ruth ocupaba una posición única, tanto como esposa como socia de negocios, con acceso a las dinámicas internas de Madoff Investment Securities, y sin embargo, se describía a sí misma como una simple espectadora, ciega a los engaños financieros que mantenían la ilusión del éxito. Su firma adornaba documentos y su nombre estaba en la puerta, vinculado intrínsecamente a un hombre cuyas acciones los llevarían a una ruina compartida. A medida que sus vidas se desmoronaban, la narrativa de los Madoff tomó un giro oscuro. El mundo glamuroso que Ruth había construido comenzó a desmoronarse cuando se descubrió el esquema Ponzi de Bernie a finales de 2008, causando una ola de conmoción en la comunidad financiera. En el centro de este escándalo estaba Ruth, quien alguna vez fue la reina de la alta sociedad neoyorquina, ahora enfrentando una dramática caída en desgracia. La vida lujosa que conocía se desmoronaba hilo por hilo, dejándola vulnerable ante una realidad inimaginable. Tras el arresto de Bernie, la vida de Ruth quedó completamente trastocada. El ático que alguna vez fue su refugio se convirtió en una prisión dorada. Con su esposo encarcelado y sus bienes congelados, Ruth se enfrentaba a un drástico revés de fortuna. Una vez rica, ahora dependía de la asistencia gubernamental para cubrir sus gastos. Su imagen pública, cuidadosamente construida, estaba ahora irremediablemente arruinada.
Se convirtió en una marginada, evitada por esa misma sociedad que antes la había acogido. La constante atención de los medios infligía nuevas heridas a su ya dañada reputación. Tras haber mantenido una vida privada, Ruth se encontró expuesta, sin un lugar donde esconderse. En un desesperado intento de ahorrar, incluso apagó el aire acondicionado, lo que ponía en evidencia lo lejos que había caído de su vida anterior de lujo. Las visitas a Bernie en prisión ilustraban las complejidades de su relación. Mientras intentaba levantar el ánimo de su esposo, su propio espíritu sufría bajo el peso de la desgracia compartida. La pareja que alguna vez enfrentó al mundo unida, ahora estaba dividida por las duras realidades del encarcelamiento y la indignación de aquellos que habían sido perjudicados. Ruth alcanzó un acuerdo con los fiscales que se convirtió en su tabla de salvación, ofreciéndole una oportunidad de recuperar un mínimo de normalidad en medio del caos. En este polémico acuerdo, renunció a cualquier reclamación sobre $80 millones en bienes a cambio de tan solo $2,5 millones. Aunque este acuerdo garantizaba su supervivencia, hizo muy poco para aplacar la sed de justicia del público. El decomiso de su ático por parte de los US Marshals fue otra humillación, subrayando su caída en desgracia. Sus hijos, que una vez fueron su orgullo, se distanciaron de ella, rechazando toda comunicación. Los inversores cuyas vidas habían sido devastadas por el fraude de los Madoff exigían que también se le hiciera responsable a ella. Ruth se convirtió en una figura solitaria, navegando en un mundo que la veía con sospecha y desprecio. En el mundo brillante de las grandes apuestas y las luces de neón, se despliega la saga de Elaine Wen, una narrativa que rivaliza con cualquier espectáculo de Las Vegas. Conocida como la reina de Las Vegas, la evolución de Elaine Wen de esposa de multimillonario a formidable líder empresarial abarca una historia de glamour, ambición y un divorcio controvertido que sacudió los cimientos de la industria de los casinos. Elaine Farrow Pascal, nacida el 28 de abril de 1942 en la ciudad de Nueva York, provenía de orígenes humildes, ofreciendo pocas indicaciones del lujo que la esperaba. Su inteligencia y determinación eran evidentes desde una edad temprana, lo que la impulsó a obtener una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad George Washington. Fue durante este periodo, en medio del fervor político de principios de los años 60, cuando conoció a Steve Wen, un carismático empresario con grandes aspiraciones, que fue inmediatamente atraído por la compostura y el intelecto de Elaine. La pareja se casó en 1963, uniendo sus vidas y ambiciones mientras se preparaban para transformar Las Vegas en un centro global de entretenimiento. Llegaron a Las Vegas a finales de los años 60, un periodo maduro para la reinvención, y Steve comenzó a dejar su huella en la industria emergente de los casinos con el apoyo constante de Elaine. Su agudo sentido para los negocios y su gusto por el diseño los consolidaron rápidamente como una pareja formidable. Su primer gran éxito, el Golden Nugget, marcó un punto de inflexión, transformando un lugar previamente subestimado en un destino codiciado para los grandes apostadores y las celebridades. Su visión se extendía a la creación de resorts que ofrecieran no solo juegos de azar, sino también experiencias de lujo, como lo demostró el Mirage, inaugurado en 1989. Con su volcán en erupción y su exuberante atrio tropical, el Mirage redefinió el paisaje de Las Vegas, aunque a menudo a la sombra de Steve, Elaine estaba lejos de ser una compañera pasiva. Su influencia permeaba cada aspecto de sus empresas. Conocida por su refinado gusto en arte y decoración, contribuyó a dar forma a la estética de Wen Resorts. La habilidad empresarial de Elaine también era notable, jugó un papel crucial en la oferta pública inicial de las Mirage Resorts en 1993, que recaudó $230 millones, resaltando su aguda capacidad financiera. La apertura del Bellagio en 1998 representó otro hito para la pareja, con sus magníficas fuentes y su colección de arte de nivel mundial. El Bellagio no era simplemente un casino, se convirtió en un ícono cultural, reflejando la visión de Elaine a través de las obras maestras cuidadosamente seleccionadas y el suntuoso conservatorio y jardines botánicos. Con la llegada del nuevo milenio, las fortunas de los Wynn cambiaron, culminando con la apertura del Wynn Las Vegas en 2005, que se mantuvo como un testimonio de su ambición, completo con un campo de golf de 18 hoyos, boutiques exclusivas y el innovador espectáculo acuático Le Reve. El papel de Elaine se volvió aún más significativo, ya no era solo la esposa de un magnate de los casinos, sino una multimillonaria por derecho propio, sentándose en la junta directiva. Sin embargo, el cuento de hadas de Steve y Elaine comenzó a desmoronarse a medida que avanzaba la década de 2000.
Lo que alguna vez fue una sociedad armoniosa se convirtió en un torbellino, lo que llevó a su segunda solicitud de divorcio en 2010, después de haberse separado previamente en 1986 para luego reconciliarse 5 años después. Esta última separación estuvo lejos de ser amistosa, convirtiéndose en un espectáculo mediático marcado por enormes intereses financieros. Se dice que Elaine recibió $1.000 millones en acciones de Wynn, lo que hizo de su divorcio uno de los más costosos de la historia. El conflicto se extendió más allá de la esfera financiera, ya que el poder y el control sobre el imperio de Wynn fueron objeto de intensas disputas. Las batallas legales que siguieron fueron complejas y prolongadas, con acusaciones lanzadas por ambas partes. Esteve afirmaba que Elaine había violado sus deberes fiduciarios, mientras que ella lo acusaba de conducta imprudente y mala gestión de la compañía. La disputa no se limitó a las salas de los consejos de administración, se trasladó a los tribunales, retratando una sociedad irremediablemente deteriorada. Las luchas personales fueron igualmente sensacionales, ya que el divorcio expuso detalles íntimos de sus vidas, incluyendo supuestas infidelidades y mala conducta. La pareja, que alguna vez deslumbraba en la alfombra roja durante las inauguraciones de sus grandiosos proyectos, se encontraba ahora inmersa en una disputa pública y amarga. Informé a la señorita Sinatra de las acusaciones que había recibido sobre la implicación del señor Wynn en la violación de una empleada de un hotel en 2005. La lucha de Elaine por el control dio un giro significativo en 2018, cuando Steve fue golpeado por acusaciones de acoso sexual, un escándalo que sacudió a la industria y amenazó los cimientos mismos del imperio Wynn. Aunque Elaine ya llevaba mucho tiempo divorciada de Steve, se encontró en una posición delicada como accionista destacada y miembro del consejo de administración, teniendo que enfrentar las consecuencias mientras al mismo tiempo intentaba aprovechar la oportunidad para redefinir el liderazgo y las políticas de la compañía. Los desafíos legales y personales que Elaine enfrentó tras el divorcio de Steve ejemplificaron los aspectos más oscuros de la vida de las esposas de multimillonarios. El público veía la fachada glamurosa de sus vidas, pero detrás de las escenas se libraba una feroz batalla por el poder, el respeto y la autonomía. La misteriosa muerte de Rebecca Zahau es una historia llena de misterio, tragedia y controversia. Comienza en el verano de 2011, en la tranquila ciudad costera de Coronado, en California, donde la histórica Villa Spreckels representaba lujo y exclusividad. Fue en este idílico escenario donde se desarrolló una cautivadora trama, que capturó la atención nacional y arrojó una sombra sobre las vidas de las esposas de los multimillonarios. Rebecca, una vivaz mujer de 32 años, estaba en una relación con Jonah Shagna, un magnate farmacéutico cuya riqueza era comparable a la inmensidad del océano que rodeaba su opulenta finca. Jonah, CEO de Marriages Pharmaceuticals, estaba acostumbrado a los focos de atención pública, con una vida marcada por éxitos profesionales y desafíos personales. Tras 2 matrimonios fallidos, había encontrado compañía en Rebecca, quien compartía con él su vida en su refugio veraniego. La vida con Jonah introdujo a Rebecca en un mundo de riqueza, pero estuvo llena de desafíos impredecibles. En un fatídico día de julio, la villa, que usualmente era un lugar de alegría y celebración, se convirtió en el escenario de una escalofriante tragedia. El verano de 2011 debía ser un momento de relajación y convivencia familiar, pero el destino tenía otros planes. El 11 de julio, la tragedia golpeó cuando el hijo de 6 años de Jonah, Max Shagna, sufrió un grave accidente mientras estaba bajo el cuidado de Rebecca. Max cayó desde la barandilla del segundo piso, sufriendo heridas graves que lo dejaron luchando por su vida en el hospital. El incidente arrojó una oscura sombra sobre la villa, con Rebecca aparentemente devastada por lo ocurrido. En el momento de la caída, ella estaba en el baño y, junto con su hermana adolescente Zaina, llamó al 911 en un intento desesperado de salvar al niño. Mientras Max yacía en coma, la casa estaba impregnada de un dolor palpable. En los días posteriores al incidente, la villa se convirtió en un lugar de silencios susurrantes y conversaciones en voz baja, mientras la familia trataba de lidiar con la posible pérdida del joven Max. Rebecca, Jonah y el hermano de Jonah, Adam Shagna, quien había volado desde Memphis, buscaban consuelo en la compañía mutua, cenando con un amigo llamado Howard. Después de acompañar a Zaina al aeropuerto la noche del 12 de julio, Rebecca y Adam regresaron a la villa. Mientras tanto, Jonah, abrumado por la fatiga y el dolor, se había refugiado en la cercana Ronald McDonald House para estar cerca de su hijo. Esa noche, la villa, usualmente animada y llena de alegría, parecía apagada.
aunque los rumores sobre música a alto volumen sugerían un intento de ocultar el dolor. La mañana del 13 de julio trajo consigo un descubrimiento que marcaría para siempre la dorada costa californiana. Cerca de las 6:45 de la mañana, Adam Shackna afirmó haber encontrado el cuerpo sin vida de Rebecca colgado de un balcón, con las muñecas y los tobillos atados y las manos amarradas a la espalda. En estado de shock, llamó al 911 e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar, pero era demasiado tarde. Este evento fue declarado un suicidio, pero muchos se preguntaron cómo era posible que alguien pudiera atarse de manos y pies por sí mismo y luego saltar del borde del balcón. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta teoría? Sorprendentemente, la muerte de Rebecca Zaha fue declarada como un suicidio, pero la autopsia reveló 4 episodios de traumatismo craneal. El médico forense de San Diego sugirió que estas lesiones podrían haber ocurrido durante la caída desde el balcón. Sin embargo, una segunda autopsia, solicitada por la familia y realizada por el renombrado patólogo Dr. Cyril Wacht, presentó una perspectiva diferente. El Dr. Bech creía que las fracturas en la garganta de Rebecca indicaban un estrangulamiento manual en lugar de una ahorcadura, afirmando audazmente que su muerte fue un asesinato. La familia de Rebecca sostuvo firmemente que ella no se habría quitado la vida, especialmente de una manera tan violenta y elaborada. Citaban su fe cristiana, que considera el suicidio un pecado, y su carácter generalmente alegre como pruebas en contra de la teoría del suicidio. Sus sospechas se intensificaron aún más cuando se enteraron de las ataduras en las manos y los pies, que algunos expertos consideraban demasiado complicadas para haber sido hechas por Rebecca misma. Tal vez una de las pistas más inquietantes fue un cuchillo encontrado cerca, con sangre en el mango. Esta sangre, identificada como sangre menstrual, cubría los 4 lados del cuchillo, lo que despertó sospechas sobre un posible abuso sexual. Aunque no se encontraron huellas digitales en el cuchillo, la naturaleza de la sangre generó preocupaciones que no eran compatibles con la teoría del suicidio. Un mensaje críptico, garabateado con pintura negra en la puerta del dormitorio donde se encontró el cuerpo de Rebecca, añadió más misterio al caso. El mensaje decía: ella lo salvó. ¿Tú puedes salvarla? Según el abogado de la familia Sao, Keith Greer, esto podría referirse a los desesperados intentos de Rebecca por salvar la vida de Max Shackna pocos días antes. La presencia de la huella digital de Rebecca en un tubo de pintura, junto con la pintura encontrada en su cuerpo, hizo poco por aclarar quién había escrito el mensaje, ya que los expertos en caligrafía no lograron identificar de manera definitiva al autor debido al uso de letras mayúsculas. En un intento por obtener justicia, la familia Sao presentó una demanda civil contra Adam Shackna, el hermano de Jonah, responsabilizándolo por la muerte de Rebecca. Esta demanda describió una secuencia de eventos diferente, sugiriendo que Rebecca había sido agredida en lugar de haberse causado daño a sí misma. El juicio sacó a la luz numerosas teorías y testimonios de expertos, complicando aún más un caso ya de por sí intrincado. Con un giro sorprendente, el jurado civil consideró a Adam Shackna responsable de la muerte de Rebecca, otorgando una suma significativa de compensación a la familia Sao. Sin embargo, este veredicto contradijo la decisión oficial de suicidio por parte del sheriff, lo que resaltó una disparidad entre los resultados civiles y penales. Las consecuencias del juicio dejaron al público con más preguntas que respuestas. La familia Sao continuó su búsqueda de justicia, tratando de reabrir el caso y reclasificar la causa de la muerte. Las implicaciones del caso civil resonaron en la comunidad, cuestionando la integridad de la investigación y las conclusiones alcanzadas por las fuerzas del orden. La muerte de Rebecca Zaha sigue siendo un misterio sin resolver, marcado por el dolor, las especulaciones y una constante búsqueda de la verdad. Representa un recordatorio de que las vidas de las esposas de multimillonarios, a pesar de su atractivo exterior, pueden estar cargadas de peligros ocultos y profundos sufrimientos. En la bulliciosa ciudad de Nueva York, donde las aspiraciones brillan tanto como las luces de Times Square, una joven británica llamada Georgina Chapman estaba lista para revolucionar la industria de la moda. Con un ojo atento para la elegancia y un sentido innato de la alta costura, Chapman emprendió un camino que la llevaría de ser una diseñadora prometedora a convertirse en una titana de la industria. Su aventura en la moda comenzó con sus estudios en el renombrado Chelsea College of Art and Design, seguidos por un periodo en la Wimbledon School of Art. Su innegable talento pronto la llevó a cruzarse con Karen Craig, una colega visionaria que compartía su pasión por el diseño. Juntas, fundaron Marchesa en 2004,
inspirándose en la excéntrica socialité italiana Marchesa Luisa Casati, cuyo estilo icónico fascinó a Europa a principios del siglo XX. Pero no solo el mundo de la moda reconoció el creciente éxito de Chapman. En el trasfondo estaba Harvey Weinstein, un hombre cuyo poder en Hollywood era tan significativo como extenso. Como cofundador de Miramax y, posteriormente, de The Weinstein Company, Weinstein era un creador de estrellas, capaz de convertir guiones en oro cinematográfico y actores en ganadores de premios. Sus vidas se entrelazaron durante un encuentro casual en una fiesta en Nueva York, donde Weinstein, recién salido de su divorcio, fue atraído por el encanto de Chapman a pesar de la diferencia de edad de 24 años. La conexión fue inmediata. Weinstein, conocido por su presencia imponente, fue cautivado por la gracia y la elegancia de Chapman, mientras que ella encontró irresistible su seguridad y carisma, sin ser inicialmente consciente de su enorme poder en Hollywood. Su noviazgo se caracterizó por eventos de alto perfil y momentos íntimos compartidos entre dos personas en la cima de sus respectivos sectores. El 15 de diciembre de 2007, Chapman y Weinstein consolidaron su unión en una suntuosa ceremonia en la finca de Weinstein en Connecticut. La novia lucía un magnífico vestido de su propia creación, y el evento fue una ocasión repleta de celebridades, con invitados de la talla de Renée Zellweger y Naomi Watts. Este matrimonio fusionó los mundos de la moda y el cine en un espectáculo deslumbrante. Sin embargo, bajo la superficie de éxito y poder, se ocultaban complejidades y desafíos. El matrimonio de Georgina Chapman y Harvey Weinstein no solo era una unión de amor, sino también una alianza basada en ambiciones e influencias mutuas. Su relación, que en público parecía sólida, fue puesta a prueba por fuerzas que pronto emergerían, revelando el marcado contraste entre su imagen glamurosa y la realidad oculta bajo la superficie. La desintegración del matrimonio de Georgina Chapman con Harvey Weinstein comenzó con rumores que pronto se convirtieron en una tormenta, derrumbando la fachada de su vida aparentemente perfecta. En octubre de 2017, el New York Times publicó una explosiva investigación que sacudió a Hollywood y más allá. El artículo reportaba numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein, revelando a un hombre que había utilizado su poder para manipular e intimidar a mujeres durante décadas. El informe destacaba acusaciones de varias mujeres, incluidas figuras destacadas como Ashley Judd y Rose McGowan, quienes afirmaban haber sido acosadas sexualmente por el magnate de Hollywood durante casi 3 décadas. Las revelaciones fueron impactantes, llevando a una lista creciente de acusadoras, mientras más mujeres encontraban el valor de salir a la luz y compartir relatos angustiosos que ensombrecieron la brillante carrera de Weinstein. Este escándalo no solo fue una crisis personal para la pareja, sino también un momento cultural significativo que dio origen al movimiento Me Too, alentando a las víctimas de abuso sexual a contar sus propias experiencias. Para Georgina Chapman, el escándalo fue un verdadero terremoto. Como cofundadora de Marchesa, había construido su marca sobre ideales de belleza y empoderamiento, y ahora se encontraba vinculada a acciones que estaban en claro contraste con esos valores. El público estaba ansioso por conocer los detalles, y los medios examinaban cada aspecto de su matrimonio, desde sus orígenes de cuento de hadas hasta su tumultuosa conclusión. Después del escándalo, Chapman enfrentó tanto desafíos personales como profesionales. Su matrimonio con Weinstein había sido una sociedad que también se extendía a su negocio, con el éxito de Marchesa estrechamente ligado a la influencia de él en la industria del entretenimiento. Con la reputación de su esposo en ruinas, Chapman tuvo que lidiar con el incierto futuro de su marca, enfrentando al mismo tiempo las consecuencias en su vida personal. La industria de la moda contuvo la respiración cuando Marchesa canceló su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2018, un movimiento que indicaba el futuro precario de la marca, mientras minoristas y celebridades se distanciaban de ella. A pesar del caos, Chapman permaneció firme. Se retiró de la escena pública para centrarse en sus hijos y reflexionar sobre el futuro de su marca. Este periodo se convirtió en un momento de introspección mientras enfrentaba las consecuencias de las acciones de su esposo en su vida y en su carrera. En una declaración a la revista People, Chapman anunció su decisión de separarse de Weinstein, expresando su dolor por las mujeres que habían sufrido y subrayando su compromiso con sus hijos. Esta decisión le ganó la simpatía pública y marcó el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Profesionalmente, Chapman emprendió el difícil camino para redimir la imagen de Marchesa. Reconoció que la supervivencia de la marca dependía de su capacidad para mantenerse independiente del escándalo que había sacudido su vida personal.
Gradualmente, Marchesa comenzó a resurgir, con algunas celebridades que optaron por llevar la marca en las alfombras rojas, señalando un apoyo cauteloso pero esperanzador a los esfuerzos de Chapman por seguir adelante. La experiencia de Chapman durante este escándalo ejemplificó la resiliencia frente a la adversidad. Pasó de ser parte de una pareja poderosa a una mujer que trazaba su propio camino en medio de una crisis pública. Su historia se convirtió en un ejemplo de reinvención, mientras buscaba reconstruir su vida personal y profesional de entre las ruinas de una caída pública muy visible. La trayectoria de Wendy Deng también cuenta una historia fascinante, arraigada en el paisaje industrial de Suzhou, en China. Nacida en medio del bullicio de la vida fabril, los primeros años de Wendy estuvieron marcados por una feroz determinación de superar sus circunstancias. La familia de Wendy Deng, profundamente arraigada en los valores tradicionales, enfocaba principalmente sus esfuerzos en su hermano, dejando a Wendy libre para trazar su propio camino. Encontró fuerza y consuelo en el voleibol, donde su espíritu competitivo floreció. Sin embargo, el campo de juego no era suficiente para Wendy, aspiraba a lograr algo más grande, una vida en Estados Unidos. Esa oportunidad llegó a través de Jack Cherry, un hombre de negocios estadounidense que supervisaba una fábrica en China. Con solo 19 años, Wendy aprovechó la oportunidad y, con su inteligencia y encanto, convenció a Cherry para que patrocinara su educación en los Estados Unidos. Los Cherry, Jack y su esposa Joyce, acogieron a Wendy en su hogar, preparando el terreno para un cambio dramático en su vida. Mientras se adaptaba a sus nuevos entornos, la relación de Wendy con Jack evolucionó de una relación de mentor y aprendiz a algo más personal. En 1990, la pareja se casó en una unión tanto estratégica como sorprendente, otorgándole a Wendy un codiciado permiso de residencia, aunque su asociación se basaba en cimientos inestables. Su matrimonio duró 2 años y 7 meses, durante los cuales Jack descubrió el creciente vínculo de Wendy con David Wolf, un hombre más cercano a su edad. Wolf, una figura ambiciosa, se convirtió en más que un simple compañero. Le brindó apoyo financiero que permitió a Wendy obtener un MBA en la Yale School of Management. Durante su tiempo en Yale, impresionó tanto a profesores como a compañeros con su aguda inteligencia y su enfoque inquebrantable, convirtiendo su educación en un trampolín para sus futuras ambiciones. Este capítulo de la vida de Wendy está entrelazado con relaciones personales y decisiones estratégicas, donde su matrimonio con Jack Cherry sirvió como un medio calculado para un fin. La revelación de su relación con David Wolf marcó un momento crucial, señalando el cierre de un capítulo y el inicio de otra intrépida aventura. El tiempo de Wendy en Yale no se trató solo del éxito académico, también fue un periodo de networking y posicionamiento dentro del panorama empresarial y mediático. Con el apoyo financiero de Wolf, pudo sumergirse completamente, apuntando al siguiente nivel de éxito. Su ambición era innegable y su capacidad para aprovechar las relaciones se convirtió en una característica distintiva de su enfoque en la vida. Al reflexionar sobre esta parte del recorrido de Wendy Deng, podemos vislumbrar los signos tempranos de una mujer que no estaba dispuesta a ocupar un papel de apoyo en la historia de otra persona. Estaba decidida a ser la arquitecta de su propio destino, utilizando sus matrimonios, su educación y sus relaciones como herramientas para labrarse un lugar en el mundo, donde pudiera ejercer poder e influencia. Las ambiciones de Wendy crecieron aún más y, tras su tiempo en Yale, se encontró en Hong Kong trabajando para Star TV, una subsidiaria del vasto imperio mediático de Rupert Murdoch, News Corp. En esta frenética metrópoli, su camino se cruzó con el del magnate de los medios. En 1997, su encanto y su inteligencia llamaron la atención de Murdoch cuando se le asignó la tarea de intérprete durante un viaje de negocios a China. Este papel no fue solo una traducción, marcó el inicio de una asociación que sacudiría el mundo de los medios. En 1999, Wendy y Rupert se casaron en el puente de su yate, Morning Glory, solo 3 semanas después de su divorcio de su segunda esposa, Anna. La influencia de Wendy sobre Murdoch fue inmediata y profunda. Comenzó a remodelar su estilo de vida, influyendo en su dieta, su moda e incluso en las decisiones empresariales. Su impacto fue estratégico, ya que guió a Murdoch hacia nuevas oportunidades, particularmente en el mercado chino. Su vida juntos estaba caracterizada por el poder y el prestigio, mientras daban la bienvenida a 2 hijas, Grace y Chloe, con el ex primer ministro británico Tony Blair actuando como padrino de Grace.
Sin embargo, su cuento de hadas comenzó a desmoronarse en febrero de 2014, cuando surgieron rumores de infidelidad por parte de Wendy, en particular susurros sobre una relación con Tony Blair. Estas acusaciones arrojaron una sombra sobre la alianza Murdoch-Blair, alimentadas por una nota apasionada escrita por Wendy en la que expresaba su admiración por un hombre llamado Tony, que posteriormente se reveló que era Blair. La presión sobre su matrimonio se volvió insuperable, llevando a Rupert Murdoch a presentar una solicitud de divorcio en junio de 2013, citando diferencias irreconciliables. Su matrimonio de 14 años terminó abruptamente, generando especulaciones públicas sobre las razones detrás de la separación. La frenética cobertura mediática que siguió examinó cada detalle de sus vidas privadas. El colapso del matrimonio entre Wendy y Rupert marcó el final de una poderosa asociación que había navegado por los más altos niveles de la sociedad. Tras el divorcio, la astucia y la resiliencia de Wendy se hicieron evidentes. Salió con propiedades y un sustancial acuerdo financiero, manteniendo una relación cordial con Murdoch por el bien de sus hijos. La ascensión de Wendy en el centro de atención a través de su matrimonio con Rupert Murdoch es una historia de ambición, influencia y complejidad del poder. Su trayectoria destaca el delicado equilibrio que existe en el mundo de las esposas de los multimillonarios, donde las relaciones personales pueden tener consecuencias significativas. Al explorar las diversas capas de la vida de Wendy con Murdoch, descubrimos una narrativa fascinante e intrincada, una saga de una mujer que ejerció su influencia en un reino donde el poder es la moneda definitiva. Para obtener más contenido interesante como este, haz clic en el video que ahora aparece en tu pantalla.